Buenísimo. Bueno, la idea de este encuentro era más que nada que vengan a preguntar, pero obviamente queremos dar como una introducción eh, para que, bueno, puedan estar atentos a qué es lo que vamos a hablar y qué es lo que más nos interesa. Desde este lado que vemos muchas familias nuevas que lo primero que te dicen es, bueno, pero el primer año que, ¿no? Cuando recién empiezan, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo arranco? Y todo lo que queremos primero y ante todo es replicar la escuela, porque es lo que conocemos. Quizás las familias que han tenido esa idea de no escolarizar en absoluto, también vienen un poco condicionados a veces porque no tienen otra referencia más que la escuela, salvo que hayan sido ellos mismos educados en alguna escuela viva o en alguna, digamos, en algún lugar, digamos, por fuera del contexto formal de educación. Entonces, bueno, la idea de hoy era darles primero un pantallazo rápido, que es lo que uno a veces sugiere a las familias, como para que se organicen o como para que se ordenen o para que puedan tener en cuenta, pero sabemos que todas las realidades familiares son muy diferentes, la cantidad de hijos es diferente, y si trabajan o no los padres también hace que sea diferente, así mamá o papá pueden estar en casa más tiempo con los hijos. También las realidades económicas, porque no es lo mismo una familia que puede colaborar, no colaborar, sino que los chicos puedan hacer varias actividades fuera de casa y las que no, que a lo mejor ni siquiera pueden pagar una actividad, entonces tienen que andar buscando recursos como para poder hacer cosas fuera de casa. Entonces, bueno, teniendo todo eso en cuenta, lo mejor es, bueno, ir viendo, digamos, familia por familia, pero hoy vamos a hacer algo un poco más global y después que puedan preguntar. Acá primero les voy a leer que nos saludan. Jessica nos dice que tiene 2 hijos, de 2 y de 5, bien chiquitos, y me interesa estar porque es mi primera experiencia del homeschooling, recién arranco, por eso me interesa escuchar. Buenísimo. Y Lorena, este año saqué a mi hija del cole, 14 años, y estoy un poco perdida, quise usar una plataforma, pero no podíamos elegir materias, y la idea era algo más acorde a ella, ya que no le interesa para nada una currícula habitual, es lo que pasa muchísimo cuando alguien se sale de la escuela, cuando no está conforme también con el sistema escolar. No soy docente, lo único que hice fue una formación en educación libre y es lo que aplico en casa, ese enfoque para acompañar a sus aprendizajes. Y después, Gelesix, perdón, que no sé cómo pronunciar el nombre. Mi hijo no está escolarizado. ¿Con qué plataforma puedo guiarme para arrancar? Tiene 5 años. Buenísimo. Hoy vamos a ir hablando de eso y después pueden preguntar. La idea es que no hablemos nosotras, sino que pregunten y podamos ir respondiendo a sus inquietudes. Pero bueno, vamos a arrancar con algo global, digamos, que puedan ver para tener en cuenta los que recién arrancan. Para mí los pasos elementales, y fíjense que estoy poniendo a lo último la certificación, porque muchos vienen y lo primero que quieren, claro, es salirse del sistema escolar, sobre todo en Argentina, y pedir los pases y demás, y es obvio que lo primero que te preguntan es por las escuelas sombrillas. Bueno, pero olvidándonos un poco de esa situación, que es el tema de desescolarizar, nosotros hoy estamos arrancando desde el después, qué pasa una vez que ya me salí del sistema. Bueno, es tener el número uno, el paso número uno es definirme por qué estoy haciendo eso, cuál es mi raíz, cuál es mi por qué. Eso me va a permitir siempre enfocarme en el por qué estoy haciendo lo que hago. Y no que quede en algo por ahí desesperado, porque el chico, no sé, sufrió bullying, o porque, no sé, porque me encapriché, porque el sistema a mí no me gustó y yo la sufrí mucho y veo que el chico, bueno, en este colegio no está bien y ya lo saco. Por ahí podría probar otro colegio o algo similar, ¿no? Entonces, el saber bien, y yo siempre digo, yo cuando empecé en esto, que lo leí de otra mamá que lo recomendaba, me hice una lista eterna porque tenía un montón de puntos, ella decía 10 puntos y yo puse un montón de puntos de por qué estaba haciendo eso, ¿no? No sé, y desde cosas muy puntuales como no quiero que sean personas dependientes, que siempre se les diga qué hacer, sino que sean autogestivas, quiero que se puedan relacionar con todos, con todas las personas de cualquier edad y no solo con sus pares, quiero que puedan descubrir quiénes son y no que sí o sí tengan que ir a la universidad con las típicas, con las típicas elecciones de contador, abogado, médico. Entonces, bueno,
digamos, hice una lista interminable de cosas que cada vez que yo sentía flaquecer, bueno, ahí me remitía a esa lista que la tenía pegada en la heladera y ya decía, sí, sí, no quiero volver a eso. Así que bueno. Después algo que esto sobre todo para los que tienen hijos adolescentes, es el qué cosas puedo o no negociar, ¿sí? Y yo sé que la palabra negociar es fea, es muy fea porque nos han acostumbrado a que negociar es solo en relación a trabajo o dinero, y no es eso. Negociar a veces es mediar, sentarnos a hablar y dialogar entre dos personas o más para hacer acuerdos. Entonces yo siempre cuento que para mí lo número uno y lo más importante era que mis hijos por favor supieran inglés. Por ahí, no sé, era algo alocado mío nada más, pero porque yo la verdad que con el inglés se me abrieron muchas puertas, ¿no? Nunca me he muerto de hambre porque o daba clases o entraba en un call center o lo que fuera, y entonces, o porque también para capacitarme, sobre todo cuando empezamos con esto del homeschooling, para mí fue una herramienta elemental poder saber inglés. Yo sé que ahora, y más ahora después con la inteligencia artificial, los traductores son mucho mejores que hace 10 años cuando yo empecé, que te traducían tipo a lo indio, ¿no? Y yo ser aquí, ¿no? Entonces era muy difícil a veces leerlo traducido. Yo agradecía tanto poder, digamos, saber ese idioma, que bueno, para mí, para mis hijos era elemental que sí, por favor, supieran inglés. Lo intentamos hacer formalmente, no les gustó y al final lo terminaron aprendiendo por ver videos, por ver películas sin subtítulo, por seguir gente que les gustaba, como pueden ser, no sé, bueno, los que comentan videojuegos o streaming, o mi hija siguiendo muchos ilustradores o muchos artistas que obviamente hablaban en inglés, y al principio los miraban y no entendían nada hasta que empezaron a entender, y hoy te hablan y escriben inglés. De hecho, mi hijo, que era, digamos, el que menos te demuestra si lo habla o no lo habla, el otro día me manda un video y me dice, mira mamá, qué gracioso, y el video estaba todo en inglés y hablaba una persona muy rápido que a veces hasta me costó entenderlo a mí. Y yo decía, y él me lo está pasando porque evidentemente lo entendió perfecto. El tercer paso, y también es muy importante, buscar una comunidad con la que se sientan cómodos, pero una comunidad de verdad, no un grupo de WhatsApp o de Facebook. Yo en su momento estaba en muchos grupos de Facebook, hasta tenía uno y después me fui y lo borré, porque los grupos, la verdad que a veces hasta mal informan y demás, con buena voluntad, por supuesto, a veces informan mal, pero bueno, la idea de la comunidad es diferente, es tratar de, bueno, pulular por esos grupos, y meterse y demás, y tratar de hacer conexión con gente que pueda ser, que esté cercana a ustedes, o con gente que arme encuentros. Acá entre nosotros está Katy, que creo que es la Katy Pérez, ¿no? Katy, decime que sí, que sos vos en el chat, o pon el dedito Sí, sí, arriba. soy yo, sí, soy Ah, yo, sí, buenísimo. soy. Pues por ahí era otra Katy. Y Katy, por ejemplo, hace muchísimos encuentros con familias en Perú. En eso yo diría que es una gran referencia porque son grupos muy grandes y es una verdadera comunidad, y eso está genial. También lo hacía yo en su momento cuando vivía en Buenos Aires, después vino la pandemia, después me mudé y quedó en algo virtual. Pero es importante porque, ahora lo vamos a ver después, y porque la comunidad me sostiene, me inspira, me responde preguntas que tenga, me hace ver que lo que yo estoy pasando lo pasaron varios, que no es que yo estoy haciendo las cosas mal, sino que a lo mejor es un proceso natural. Me ayuda a capacitarme también, que es el cuarto paso, ¿sí? Para mí el tener en cuenta el capacitarse, es decir, leer a otras familias, hacer algún curso, leer libros, saber quién es John Holt para poder hablar de unschooling. Sí, no quedarse solamente que el unschooling es no llevar un programa, sino que es algo mucho más profundo. Mirá, sí, ahí nos dice Katy que son como 100 chicos los que se suelen juntar. Es un montón. Yo me acuerdo también Laura Mascaró en España, y eso que en España es muy difícil hacer homeschooling. Tenían grupos de estudio y cada uno iba y hacía exposiciones, se intercambiaban conocimientos y demás, y estaba genial, ¿no? Y hoy era el día de historia y mañana era el día de matemática, y son cosas que por ahí también ayudan un montón. Yo lo puse en el lugar 5, pero en realidad uno lo tendría que intentar hacer desde... Se conectó a nosotros. Ahí está, listo, perdón. Porque a veces no me sale quién tiene el micrófono abierto y quién no. Yo lo puse en el número 5, pero en realidad
cuando uno empieza a hacer homeschooling, más allá de cómo lo quiera hacer, si en forma más formal o más libre, sí tener en cuenta en realidad que está bueno desescolarizar la cabeza, porque no estamos en un contexto de escuela. No importa después si yo me guío con manuales, si quiero un horario, si tengo un orden, si necesito que mis hijos tengan un orden porque yo trabajo. Eso no tiene nada que ver, pero tiene que ver el hecho de que no voy a estar en una escuela. Entonces necesito sacarme esa escuela de la cabeza, necesito sacarme las formas que tiene la escuela de evaluar, sacarme de la cabeza las formas en que yo voy a medir los avances de mis hijos. Digamos, después sí, me puedo guiar por las NAP, me puedo guiar por un manual, eso es indistinto porque es otra cosa, tiene que ver con lo académico. Pero el desescolarizar la cabeza tiene que ver con darme cuenta que ahora yo puedo poner mis propias reglas y mis hijos pueden poner las suyas, porque estamos en otro contexto, estamos en un contexto de la casa, del hogar, y me puedo relacionar diferente con el aprendizaje. Entonces el desescolarizar me va a ayudar a mí a no frustrarme con cosas que se dan dentro del contexto escolar, pero que ahora no estamos dentro del contexto escolar, ¿sí? Entonces no puedo pretender, digamos, que mi hijo, si me va, no sé, estamos haciendo algo juntos, y a los 10 minutos se pierde, y es porque está solo cara a cara con una persona haciendo algo y por ahí no tiene momentos para disimularlo como en una escuela. Entonces además uno también va a percibir, porque lo tiene a él solito, si se está aburriendo o no, y entonces eso nos empieza a frustrar. ¿Pero por qué? Porque en la escuela hay muchas cosas como que no se perciben por el número, por la cantidad de chicos, digamos, por el bullicio, por lo que fuera, que ahora estando cara a cara con el chico, y sí, yo lo noto, él lo nota, y bueno, acá me tengo que manejar diferente, porque si no va a ser difícil. Bueno, y después sí, la certificación, que puede ser una escuela sombrilla, puedo ser rendir libre, puedo ser cuando, bueno, sea adulto y quiere ir a la universidad, que haga un acelerado de adultos, que a mí, digamos, cada vez me asusta menos eso. Yo sé que hay mucha gente que dice, no, pero va a perder 2 años, 3 años. Y gente, qué sé yo, mi hija se regraduó con una escuela sombrilla y va por el 2.º año que está trabajando en lo que ya le gusta y no está súper preocupada en ir a la universidad. Lo pensó, lo piensa, le gusta la idea, pero hasta que no encuentra algo que la convenza. Y la verdad que en estos 2 años que se tomó, podría haber hecho un acelerado de adultos también, o sea, no pasa nada, ¿sí? No es que... También en eso se juega un poco este falso ego que a veces tenemos los argentinos de no, pero viste, en uno de adultos va la gente que medio que les fue re mal en la escuela o que era muy pobre y no pudo acceder a su educación, y entonces un título de esos es re bajón, ¿no? Que tengas como un estigma. Y no, la verdad que para mí es una herramienta más para poder acceder a algo, como cuando ya sos médico, abogado o contador, ni saben cómo hiciste el secundario, no te lo preguntan, ¿no? Entonces, bueno, qué sé yo, me parece que eso también es parte de desescolarizar la cabeza, ¿no? Que, o sea, yo puedo hacer una trayectoria y no tengo por qué estar aferrado a que tiene que ser de una única manera, sino, o a un único tiempo. Ay, no, a los 17, 18 tiene que ir ya a la universidad. Y si no quiere ir a la universidad y si ya tiene, digamos, en cabeza un emprendimiento o digamos, otra idea, como, no sé, irse por el mundo a viajar o lo que fuera, digamos, y ahí viene ese paso que aunque esté en lo último, yo les diría que también lo tengan en cuenta, que es la disposición al cambio. Sobre todo los que empiezan con chicos chiquitos y van viendo que prosperan. Con el mío empecé a los 4, ya tiene 15, pero cambian. Los chicos empiezan a ser púberes, después empiezan a ser adolescentes, cambian ellos mismos y nosotros no podemos manejarnos como cuando tenían 4 o 5 años. Tampoco cuando empiezan a tener 10, como tampoco cuando empiezan a los 12, después a los 15. O sea, los chicos van cambiando, nuestra realidad va cambiando. Yo, por ejemplo, ahora hace 2 años que vivo fuera de lo que es la ciudad, vivimos en un contexto más rural. Entonces, esas cosas también cambian, los ritmos cambian y uno tiene que estar, digamos, dispuesto a que eso, digamos, puede cambiar, ¿no? También la vida misma. Bueno, y ahora, así rápido lo pasamos, para que después ya empiecen a preguntar. De cada uno de esos puntos, como les decía, bueno, el por qué lo hago, yo hice una lista así, pero está bueno, aunque sea, tener 3 razones de peso, ¿no? No sé, porque no quiero que mi hija siga saliendo de la escuela llorando, se la pasa llorando, no quiero que mi hijo se enferme más porque se la pasaba, en mi caso, por ejemplo, con broncoespasmo, entonces iba un día al colegio y 3 se quedaban en cama con medicaciones, y bueno,
un montón de cosas que no, digamos, que está bueno tener 3. Después si quieren hacer una lista como hice yo, no pasa nada. El tema de la comunidad, bueno, ya te los nombré, este es en uno de los encuentros cuando tenía pelo corto y pesaba 20 kilos más, ahí la fotito. Habíamos ido al botánico y bueno, eso, no sentirse solo, encontrar inspiración, apoyo en otros, hablar de las experiencias con gente que nos entienda, porque obviamente cuando uno recién empieza en esto, olvídate, tu cuñada te va a criticar, tu madre te va a decir que estás loca, tu vecino te va a decir, ¿y no van a la clase hoy? ¿Qué pasó? Y te lo preguntan todo el tiempo, ¿no? Y bueno, entendernos a nosotros mismos también en ese proceso, como decía antes, que, mirá, no es que me pasa a mí, a todos le pasaron el primer año lo mismo, ¿no? Nada, la comunidad en ese sostiene un montón. Y es más, les digo, cuando falleció mi marido, los que más me sostuvieron fue esta comunidad de homeschooler que mi propia familia. De verdad se los digo. Gente que estaba ahí al pie del cañón todo el tiempo, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? ¿Que esto, que el otro? Venite a mi casa, si no. Es increíble, así que nada, yo con mi corazón puesto en todas esas familias que la verdad que uno a veces no se encontró nunca cara a cara y nada, estuvieron siempre ahí, ¿no? El capacitarse no tiene que ver con que tengan un diploma de algo, no despreocúpense, no me refería a eso, sino sí estar conscientes de que, bueno, como tengo que desescolarizar mi cabeza y demás, sí está bueno, ¿qué lecturas puedo hacer? Bueno, leer a John Hall, leer a Illich, leer, no sé, a Montessori, leer a Steiner, a ver, me hablan un montón de la Waldorf, pero yo leí a Steiner, sé lo que decía Steiner o a qué apelaba, entonces eso está bueno tener ideas de, bueno, a ver, de la gente que siempre nombran, vamos a leer algo. Tampoco tiene que ser un libro entero, pero sea a lo mejor artículos en referencia, ¿no? Hay un montón de videos en YouTube, ¿no? Pueden visitar webs, redes de otras familias. Hoy en castellano hay un montón. Muchas familias ya se animan a tener redes. Obviamente, sin compararse. Porque ustedes sabrán también cómo son las redes, ¿no? De que todo siempre se muestra lo perfecto, lo bonito, lo que nos va re bien, lo que el chico habla alemán y yo lo pongo justo que habla alemán re bien y no cuando tartamudea en alemán, ¿no? Entonces, bueno, no compararse, simplemente tomar ideas, no tiene que ver con que, ay, mira, yo al final como me decían a mí, vos lo que pasa es que la tenés re clara, y yo digo, ¿what? Lo que pasa es que yo estoy hace 5 años antes que vos, no, nada más, no es que mi vida sea perfecta para nada, yo también peleo. Hoy con mi hijo volvimos a rearmar las cosas con Khan Academy. ¿Y qué estábamos viendo hoy? Gente tiene 15 años. Dije, volvamos a foja cero, vamos a ver los valores posicionales. Y estábamos en Tena, porque había ciertas cosas que yo veía que decía, no, pará, vamos de vuelta para atrás. Y eso es lo bueno del homeschooling. Si él estuviera en la escuela, ya hasta lo estarían humillando porque se confundió en que era humillar, que era una centena. Y para seguir adelante y poder ver otras cosas. Entonces, bueno, nada, está bueno saber que incluso tengo plataformas, ¿no? Pueden googlear plataformas, acá usamos Khan Academy un montón, también tienen Educatina, qué sé yo. Y después, sí, preguntar, pedir ayuda, cuando uno siente que está estancado, cuando siente que está desmotivado. Yo tengo mamás por ahí que ya somos re amigas y que por ahí chusmeamos y vienen y me dicen, y me mandan un audio por ahí, perdón la extensión, ¿no? Y me mandan 5 o 6 minutos de decir, no puedo más porque no me hace caso, porque no sé qué, y está bueno encontrar del otro lado a alguien que por lo menos te diga, no, mira, está bien, fíjate hacer esto, mira, a mí me resultó esto otro, y me siento mejor, porque a lo mejor lo que necesitaba era eso, alguien que lo escuche y ya está, ¿sí? No es que una madre no, no sé qué hacer con mi hijo, a todas nos ha pasado. Entonces está bueno que alguien siempre nos escuche del otro. A mí me revive escuchando Eli, por acá Lili, que andaba dando vueltas también, así que no sé si Nati se contactó, pero también. Entonces, bueno, nada, la comunidad en eso es re importante. Y después lo de completar reportes o diarios indistintamente, si yo estoy en una escuela sombrilla, está bueno ir registrando uno que hace con los chicos, porque yo siempre cuento lo mismo, cuando nosotros empezamos, yo no llevaba ningún diario de nada, no hacíamos reportes, sí guardaba lo que los chicos hacían, porque bueno, como estábamos como muy estructurados, pero de repente, claro, cuando entré a la cuestión de las escuelas sombrillas que te piden un reporte, empecé
Y el primer año que estábamos, yo dije, qué desastre, no hicimos nada. Pero cuando uno después empieza a ver esos reportes, se da cuenta de decir, no, pará, hicimos un montón, los chicos hicieron un montón de cosas, habían hecho incluso lo que nunca, una película en stop motion, habían hecho todo papelito por papelito porque era toda hecha con papelito. Bueno, un montón de cosas. La verdad que ahí fue que descubrimos Duolingo porque mi hija como quería estudiar inglés y no quería ir digamos, al instituto porque para ella era lo mismo que una escuela, había descubierto Duolingo y entonces, bueno, nada, un montón de cosas. Y ni que hablar en el tema de vincularse en familia, ¿no? Porque obvio que todos decimos, yo conozco a mis hijos, obvio que no sé qué, que no sé cuánto, pero cuando te salís del contexto de escuela que te maneja la vida, los horarios y todo, empezás a charlar más con tus hijos, empezás a ver que te hacen más preguntas y entonces empezás a descubrir intereses que no sabías o habilidades que ni sabías que tenía. Y bueno, para mí es elemental que en un primer año estemos atentos a eso, salgan en los horarios que por ahí antes no podían salir, visiten museos, estén atentos de, no sé, ir no sé, al cine un martes a las 2 de la tarde, cuando antes por ahí no podían. Nosotros, qué felicidad ir y que no viera nadie en el cine y poder ir en familia y poder charlar mientras estaba la película de lo que estábamos viendo. Y bueno, nada, un montón de cosas que de repente no se nos ocurriría hacer cuando estamos fanatizados, no fanatizados, perdón, agilizados por ese ritmo de la escuela que tenemos que ir de acá para allá. Y esto, bueno, una de mis grandes referentes, cuando empecé en esto del educar en casa, fue Priscila Salazar, que es una chica mexicana que fue educada en casa en los últimos años de su educación y tiene tres hijos, si no me equivoco, varones. Y bueno, una de las cosas que dice en relación a desescolarizar la mente es eso, ¿no? Que no enviar al niño a la escuela no es tan duro, ¿sí? Como arrancarnos los paradigmas que nos han taladrado en la mente durante toda la vida. La inercia que nos empuja a querer decidir lo que tienen, entre comillas, que aprender en qué momento y de qué manera es casi irresistible, porque estamos condicionados, ¿no? Y los niños pueden percibir nuestra ansiedad por querer cumplir con los requisitos establecidos por esos paradigmas educativos y esa ansiedad frena y ofusca el avance. Y es verdad, porque en cuanto uno se empieza a frustrar, ay, no soy maestra, no sé cómo explicarle, no me hace caso. Nada, el chico también percibe toda esa ansiedad y se empieza a frustrar, ¿no? Y nos frustramos nosotros, nos frustramos todos. Y entonces es un ambiente familiar bastante estresante. Bueno, y nada, lo que nos dice John Holt, ¿no? Que la clave es confiar porque todos nacemos con la capacidad de aprender, salvo que obviamente, por supuesto, tengamos algún problema neurológico o de trastorno del desarrollo que no nos permita eso, pero fuera de esos contextos, todos nacemos con la posibilidad, es innato al ser humano aprender, sobre todo con dos motores, como uno es el interés y el otro es la necesidad. Aunque algo no me guste, pero yo necesito aprenderlo, lo tengo que hacer. Siempre cuento de mi cuñada que cuando, una señora ya grande, ¿no? Cuando tenía que ir a cobrar con tarjeta al banco, ¿se acuerdan que antes uno recibía en mano o con cheque y después te empezaron a imponerle la tarjeta de débito? Y no, para ella era mucho. Entonces mi hermano le iba a cobrar el sueldo hasta que mi hermano dijo, mira, basta, porque yo también tengo un montón de cosas que hacer, así que vas a tener que aprender solita. Vamos juntos, te explico, y no le quedó otra, porque si no se quedaba sin cobrar su sueldo. Y entonces, bueno, todos en algún punto, cuando tenemos la necesidad, aunque no nos guste, aprendemos cosas. A veces las aprendemos a medias hasta que de tanto practicarla y hacerla después nos sale de taquito. Siempre lo cuento también yo cuando me mudé sola, adelgacé como 7 kilos porque no sabía cocinar y tuve que aprender a cocinar. Así que nada, se puede, ¿sí? Y el paso 1, 2, 3, nada, es simplemente un resumen en 3 pasos de lo que estuvimos hablando hasta ahora. Pero bueno, yo entiendo. Ay, esperen que se me va. Esperen, antes, porque la puse mal. Yo entiendo que antes de que uno a veces habla, ¿no? Del chico, del confiar, del aprendizaje libre, pero la gente que recién se inicia quiere ¿no? Decime, ¿cómo? ¿Me levanto y qué hago? Y yo lo entiendo porque a todos nos pasó lo mismo. Entonces, en cuanto a orden y organización, cuando uno recién empieza, no es muy bueno dar la rigidez de la escuela, como les decía, pero sí, bueno, por ahí tener alguito como para decir, esto me organiza, ¿no?
Y yo siempre digo, bueno, partir primero de las actividades fijas que tienen los chicos. Van a inglés, a patín, a violín, ¿qué hacen? Entonces, bueno, tener en mi agenda esos 3 días, 4, lo que fuera, con esos horarios, ya sé que tienen esas actividades y son actividades también educativas, porque aunque los chicos hagan taller de arte, carpintería o lo que fuera, también colabora en su educación, ¿sí? Y a partir de ahí digo, bueno, ahora ¿cuáles son mis horarios libres para poder acompañarlo? Si no trabajo, bueno, fuera de cualquiera de los horarios que tengamos de esas actividades, yo podría hacerlo. Bueno, me queda mejor la mañana, porque la mañana los chicos se levantan con más pilas, me prestan más atención, podemos hacer más cosas, no se nos corta el día. Y otros, a lo mejor, como hablábamos ayer en lo de la hora social, hay chicos que si son adolescentes no se te van a levantar ni a palo, a veces a las 9, 10 de la mañana, sino a las 2 de la tarde, porque son chicos súper noctámbulos y capaz que vas a tener que acompañarlos en su aprendizaje después de las 6 de la tarde. ¿Sí? Cuando por ahí yo vuelvo de trabajar o por ahí si no trabajo, bueno, a partir de las 3 de la tarde, porque a las 2 está almorzando o Meri cenando, ¿sí? Meri almorzando. Entonces, bueno, también tener en cuenta esos relojes biológicos, que también depende mucho de las familias, porque hay familias que dicen, no, 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 lo más sano es que el chico se levante temprano, y por ahí están acostumbrados a levantarse temprano, buenísimo, en mi familia no soy, siempre fuimos muy noctámbulos, entonces, bueno, ahora estamos queriendo, como, porque yo también me estoy poniendo grande y no llego tan tarde como antes, entonces, bueno, estamos por ahí sí yéndonos a la cama bastante más temprano, 11:30, 12, 1 de la mañana, pero antes, les juro, gente, que por ahí eran las 3, 4 de la mañana, y había familias que sabían que me estaban escribiendo WhatsApp que yo les iba a responder, o sea, porque éramos siempre muy noctámbulos, ¿no? Y si me mandaban a las 9 de la mañana, posiblemente les contestaba a las 2 de la tarde, porque obviamente en algún momento también tenía que recuperar las horas de sueño. Entonces, bueno, a partir de esos espacios de tiempo yo decido, bueno, ¿voy a usar alguna plataforma? Bueno, voy a usar Khan Academy, voy a usar Educatina, voy a usar Discovery. Son plataformas que me organizan. Bueno, ¿qué materias voy a hacer en esas plataformas? ¿Y qué días? Bueno, todos los días un poquito de cada una. Entonces hago 10 minutos de matemática, 10 minutos de lengua. Tengan en cuenta también que hay materias que yo las puedo hacer de una manera más amena. Por ejemplo, práctica del lenguaje leyendo libros. Yo siempre digo, las familias que pueden hacer que los hijos lean, o que se expresen, o que escriban, o que armen audiovisuales, ¿no? Hay gente que los chicos arman unos documentales hermosos. Buenísimo, porque en ese paso de hacer el documental también escriben, también hacen guiones, también, digamos, usan el lenguaje, también expresan, y se puede ver de esa manera, ¿por qué no? Como si fuera un proyecto. Y después, obvio, por eso lo pongo en colores, tiempo libre. Dejen que los chicos tengan tiempo libre. Dejen que los chicos se aburran. Está genial que los chicos se aburran. Yo cuando empecé a educar en casa lo llené de actividades, ¿no? Qué patín, qué natación, qué esto, qué lo otro, bla, 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 bla. Y después hacíamos cosas en casa y era una cosa de no, porque la socialización aparte, ¿no? ¿Cómo no van a socializar? Porque eran todas voces en mi cabeza de la gente que me rodeaba, no mía. Hasta que uno después empieza a decir, bueno, basta, no puedo con todo, porque aparte yo estaba extenuada y se me iba todo un fangote de plata en actividades que pues nos hacía comer fideos de arroz. Y entonces no, digamos, hay que también tener en cuenta eso. Entonces, pero el tiempo libre ay, me aburro, aburrite, lava los platos, lava la ropa, planchá, y que se involucren también en la casa, porque están en la casa. Eso digamos, es primordial que también los involucremos, porque antes por ahí no lo hacíamos, porque bueno, no, es más rápido si yo plancho, yo lavo y todo, porque hay que ir a la escuela, porque hay que ir a buscarlos y qué sé yo, pero ahora están en casa. Ahora pueden generar esas habilidades que por ahí antes no las tenía en cuenta, ¿no? Sobre todo si los chicos, no sé, se están saliendo de la escuela con 12, 13, 14 años, que por ahí no están acostumbrados, porque iban doble escolaridad o lo que fuera, a hacer cosas en la casa. Y ahora sí vuelvo a esto. De todo lo que yo ahora les pueda decir y de todo lo que después me pregunten, yo voy a defender un montón el trabajo por proyectos o unidades de estudio. Porque lo que tiene la escuela es que ve el mundo siempre escindido. Las matemáticas no tienen que ver con la historia no tiene que ver con la lengua, y la lengua no tiene que ver con la nutrición o la salud, y así sucesivamente, y la vida es todo una. Entonces,
les doy un ejemplo, ¿no? Mi hijo adora un juego que se llama Spore, que ya desde chiquitito lo jugaba y ahora lo sigue jugando, que es un juego en el cual desde una célula, yo empiezo a formar una célula y le voy dando vida y encuadre y todo hasta formar casi un universo, ¿no? Entonces creo especies y demás. Entonces dentro de ese juego, que es un juego de biología básicamente, está como eje central la evolución de las especies, cómo voy a hacer evolucionar esas especies. Y ahí tengo un montón de materia, gente. Tengo filosofía o religión, tengo sociología, porque él mismo a veces me hablaba de las tribus, y de las tribus después hablaba de sociedades urbanas y rurales, y que qué sé yo, y todo eso que no lo leyó en un libro, sino que lo aprendió del juego, porque el juego maneja esos vocabularios. ¿Cómo evoluciona el hombre en sociedad? Si estoy hablando de sociología. Y entonces, bueno, puedo hablar de economía, puedo hablar de estadística, puedo hablar de cívica y derecho. Todo gracias a un juego. Ni hablar, por ejemplo, de los que juegan Minecraft, ¿no? Que mis hijos con eso, bueno, que mitología, que geología, que geometría, porque muchas cosas en el juego, como es común. Química. Química. Entonces, bueno, un montón de cosas que te los da el juego. Yo he comprado libros de mineralogía porque se empezaron a fascinar con lo de las piedras, la geología, cómo armar cosas con poleas, y entonces veían de física, y todo sin saber que estaban viendo por ahí física. De hecho, si les interesa, Minecraft ahora sacó una edición, ahora no, hace bastante ya, pero ahora lo abrió, antes era para colegios, ahora ya lo abrió a la comunidad. Pueden comprar la versión Minecraft Edu, que creo que sale $5 por año, o sea, nada, donde te va planteando estrategias en geografía, en lengua, jugando ese juego. Entonces está buenísimo, porque le vieron la beta, digamos, educativa. Bueno, ahora sí, para ya despedir, que yo hable y ahora puedan preguntar. Bueno, algo, ay, que me encanta lo que dice en este punto John Hall, que es que le pedimos a los niños que hagan durante la mayor parte del día lo que pocos adultos son capaces de hacer incluso durante una hora. ¿Cuántos de nosotros asistiendo, digamos, a una conferencia que no nos interesa, podemos evitar que nuestras mentes divaguen? Casi ninguno, ¿sí? O no dormirnos, no cabecear, no empezar a mirar el celular. También tiene otra frase que me encanta, que es que, bueno, que el unschooling se trata de darle libertad al niño tanto como el padre pueda sentirse cómodo. Y es muy graciosa esa frase porque es verdad, digamos, uno habla de libertad, pero hasta que yo me sienta cómodo, después de esto me da como miedo, como terror, como digamos, inseguridad, y entonces, bueno, ya no se vuelve algo tan... Bueno, espero que dejo de compartir. Y entonces, bueno, se vuelve algo un poco inestable, ¿no? También nos dice que mi hijo no está escolarizado. ¿Con qué plataforma? A ver, plataformas hay muchas. Yo nombré Khan Academy. Lo único que tiene Khan Academy es que, por ejemplo, en matemáticas sí la podrían ver desde cero, o sea, desde aprender a contar, por ejemplo. Pero después en otras materias es más abocado a lo que es por ahí secundaria, ¿sí? Con chicos que vayan ya de 12 para arriba. También tienen por grados, tienen las matemáticas por grados, pero no, algunas son como muy avanzadas para lo que estamos acostumbrados en Latinoamérica. Entonces, bueno, a lo mejor, qué sé yo, un cuarto grado se relaciona más con un segundo grado, tercer grado nuestro. Perdón, al revés, un cuarto grado de ellos se relaciona más con un sexto, séptimo grado nuestro. Entonces, bueno, nada, hay que mirar los temas que tiene cada plataforma. Plataformas en inglés tienen un montón, incluso gratuitas, qué sé yo, Discovery 12, Time for Learning, bueno, es de pago, pero es bastante accesible. Después tienen Educatina, y después tienen Aula Fácil, y tienen un montón. La verdad, cualquier cosa no. Después, cuando termine esto, yo les voy a mandar un email con este PDF, por ejemplo, y con algunos recursos que tenemos en la web, que los tenemos como registrados por niveles, de lo que es primaria y lo que es secundaria, y qué plataformas pueden usar. Yo siempre digo, está bueno tener en una plataforma todo, pero por estas cosas que a veces los cambios y demás, bueno, los chicos a veces
van pidiendo cambios y a veces me va a tocar cambiar plataformas, ¿no? No es lo mismo usar por ahí Aula Fácil, que es por ahí más para los chicos más chiquitos, que de repente saltar y tener que usar Khan Academy, por ejemplo, ¿no? Después plataformas que a mí me gustan mucho, pero en este particular es de México, se llama Schoolar, así con dobleo, Schoolar, esperen que se los pongo acá, Schoolar, que tiene, digamos, una propuesta bastante interesante, porque tiene montado un programa que es bastante, digamos, divertido, pero no sé en el funcionamiento cómo será, porque por primera vez una familia el otro día me dijo que ya no le gustó porque estaban poniendo chicos muy grandes con chicos muy chicos, como que estaban haciendo muchas mezclas, entonces como que bueno, estaban un poco desencantados, pero hasta ahora a todos los que había referenciado con Schoolar estaban como fascinados, ¿no? Les gustaba mucho. El fundador es argentino, pero vive en México hace muchos años. Preguntas, ya está, me callé. O comentarios, capaz que alguien quiera hacer algún comentario. Paula, Sí, arranco yo, dale, Cari. como siempre. No, fui anotando algunas cosas. Em, Lugares, o sea, vos dijiste que después vas a mandar un mail con plataformas y esas cosas, pero, por ejemplo, juegos, porque te puedes, o sea, te metes, vos decís que hay un montón, y te metes, en mi caso, yo soy profe y tengo que, la vez pasada recomendaban por uno de los, profe de inglés, digamos, aclaro por las dudas que no soy docente de aula, Sí, sí. entonces no tengo ni idea, y menos con mis hijos, que los quiero reventar, o sea, que no me sale la docente divina que me sale con mis alumnos de inglés. Entonces, me cuesta un montón. Entonces voy a buscar siempre cosas y vos sabés que hay millones de cosas que no sirven para nada, a veces en los grupos de unschooling, de homeschooling, de criar, crear libre, qué sé yo, hay cada chantada que no sirve. Entonces, si hay algo así que ustedes ya tengan, porque si no demanda, digamos, de nosotros meternos y tener que ir a hacer un repaso a ver cómo está encarado, si tiene sentido, si qué sé yo. Disculpa. Bueno, esto de juegos, plataformas y trabajos por proyectos, esas cosas que vos nombraste. ¿Hay algún Sí. lugar a donde tenés una lista? Sí, lo tenemos y de hecho en el grupo, por eso ahora en la plataforma lo queremos volcar ahí, porque en Telegram hay gente que por ahí no seguía cómo hacer, pero Telegram tenés una carpeta que se llama archivos y ahí tenés que cargamos un montón de proyectos que estaban en el campus, las primeras semanas de un montón de grados que también estaban en el campus. La idea es volver a rearmar el campus, lo que pasa que como siempre decimos, este año no será, este año se está armando la plataforma y empezamos a darle acceso como para que vean ¿cómo se llama esto? Los foros y bueno, empiecen a interconectar y hacerse como amigables con la interfaz. Pero bueno, en el campus teníamos un montón de proyectos, por ejemplo, también algunos globales y otros por áreas, ¿no? Por ejemplo, había uno que le gustaba muchísimo a los chicos que se llamaba Viajemos y era organizar un viaje. Y claro, en ese viaje veían de todo, veían matemática porque les tirábamos propuestas de, bueno, calcular el recorrido, cuántos kilómetros, de los kilómetros, bueno, no sé, en otros países se dice millas y cuánto es kilómetro derivado en millas y bueno, y propuestas de, bueno, averiguemos lo cultural y del idioma y un montón de cosas así que hacen que, digamos, se vea de una manera más orgánica eso, ¿no? Y no decir, bueno, voy a ver Sí, geografía, sino sí, que, sí, bueno. tal cual. Lo mismo, después había algunos que eran más específicos, uno, por ejemplo, que se llama Soy doctor o quiero ser doctor, que la propuesta era armar una historia clínica a lo largo de 10 años, pero que tuviera una coherencia entre lo que era un diagnóstico inicial y un diagnóstico final. Entonces, bueno, tenían que empezar a averiguar, ¿viste? Bueno, había chicos que hicieron propuestas basadas en lo que era la epilepsia, otros en lo que era una enfermedad mental, como alguna enfermedad psiquiátrica, otros hacían cosas que tuvieran que ver con virus, otros con bacterias, ¿no? Más la parte de infecciones. Y nada, era todo un mundo para muchos, ¿no? Y bueno, algunas son, digamos, propuestas más puntuales y otras más globales, como en el caso de Viajemos. Está bueno.
bueno, genial que después se pueda compartir y que... Yo soy una de esas que no sabe usar Telegram, así que ya no, me anoté ahí. Está bien, está bien. Gracias, Pau. El trabajo por proyectos, ahí puse trabajo por proyecto, unidad de estudio, que tienen una diferencia grande. El trabajo por proyectos tiene que ver con un proyecto, obvio. ¿Y qué es un proyecto, me dirán ustedes? Proyecto en la vida pueden ser cualquier cosa que yo quiera lograr. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Casarme puede ser un proyecto de vida, ¿no? O comprarme una casa o tener mi primer trabajo o un emprendimiento. Entonces, el proyecto es algo que el chico quiera lograr y que yo solamente voy a ejercer como asistente para que lo logre, ¿sí? Entonces, puede ser que, no, mi hija en su momento quería aprender chino. Bueno, busquemos dónde puedes aprender chino, busquemos para qué querés aprender chino, busquemos, digamos, un montón de cosas y abrirles el camino para que puedan hacer eso. Otros, por ahí, hay un chico, por ejemplo, que como era de familia rodante y vivían en una casa rodante, lo que quería era poder tener un buen sistema de agua caliente, pobrecito. Y entonces se había montado con sus 11 añitos, que tengo fotos que hablan de eso, cómo empezó a montar todo el sistema para hacer lo que es un termotanque solar para la casa rodante, que es increíble, ayudado por el padre, obviamente, pero bueno, es increíble. Eso tengo en video varios de Nahuel, que es increíble cómo trabaja. Así que eso se los voy a pasar porque los tengo. Tengo un montón de proyectos que han hecho los chicos en otros años, pero los de Nahuel te quedas con la boca abierta, son muy buenos. Y la unidad de estudio es diferente, ¿por qué? Porque en realidad, como excusa, uso un tema para ver otras tantas materias. No sé, a mi hijo le encanta la astronomía. Bueno, puedo hablar de astronomía y ver astronomía, pero también puedo ver matemática, al calcular, digamos, cómo gira la Tierra alrededor del Sol o cuánto estamos de distancia del Sol. Puedo ver geografía porque, digamos, astronómicamente no es lo mismo poder ver una aurora boreal en el norte como en el sur, o por qué no la puedo ver acá en Argentina, en Buenos Aires, o bueno, o cosas que me van invitando a indagar otras áreas que van tangencialmente salidas de ese, digamos, de ese tema, ¿no? Es un tema que me ejerce de excusa para ver diferentes áreas. Eso sería una unidad de estudio. Pero el proyecto es eso, puede ser cualquier cosa, puede ser, mi hijo quiere lograr esto, que es diferente a los proyectos por ahí escolares, ¿no? Que termina siendo el trabajo práctico. Bueno, a ver, investiguen, no sé, el volcán Totopepel, que, bueno, entonces, bueno, voy, estudio de México, cómo surgió, qué sé yo. Y no, la verdad es que eso es algo que me impone alguien de afuera y yo investigo nada más, como un detective. Pero en realidad el proyecto tiene que ver con, bueno, qué quiere lograr el chico con algo determinado. Eli, vos ayúdame si querés responder, y así no hablo todo yo. Sí, sí, no, estaba escuchando, ¿no? A veces en un trabajo por proyecto son como varios trabajos prácticos juntos, que vamos al caso, y le insumen menos desgaste, porque creo que cuando se les impone ciertas cosas es como que se va desgastando porque van perdiendo esas ganas iniciales, ¿no? Yo también acá comencé con el que elaboró Pau, del trabajo por proyectos en su momento y seguimos igual. Eh, y yo creo que en nuestro caso y en muchos veo que funciona mejor que si uno va separando por materia, ¿no? Entonces, si uno organiza al chico con un trabajo por proyecto, ya depende de nosotros después en el momento de evaluar o si hay que armar un boletín para una certificación, ver cómo se destacó en cada área. Y funciona mejor porque es la vida misma, como decía Pau, en la escuela te separan por materias y la vida no está separada por materias, ¿no? Entonces, en algo más orgánico tienen más enfoque. Y algunos desde muy chiquitos tienen presente qué es lo que les gusta y van creciendo, van relacionándose con eso, y otros tardan un poco más, pero porque ya depende de cada uno, ¿no? Y en cuanto a la organización, quizás somos nosotros los que tenemos que organizarnos y ver cómo lo vamos acompañando. Sí es cierto, por ahí tienen actividades fijas y el resto del tiempo, bueno, vemos, porque hay veces que
no es necesario decir, bueno, en este horario vamos a hacer tal cosa. No, a veces depende de la situación. A ver, cuando se dé el momento en la semana, bueno, ahí aprovechamos y lo charlamos. Sea un idioma, hay cosas que en videos, por ejemplo, a ellos todos son esponja, ¿no? Y todo lo van relacionando. A veces cuesta, si no le gusta sentarse con un libro de historia, de, ay, ver, miremos un documental. Pero si vos lo estás viendo o lo vas charlando, también absorben y se pueden ir enseñando. Después están los talleres, ¿no? Bueno, eso sí, los talleres que nosotros, por ejemplo, que tenemos con los chicos, tanto de literatura, próximamente el de filosofía, en los talleres también no se trabaja solamente la parte literaria, ¿no? Engloba muchas cosas. Yo creo que el taller literario también tiene que ver con este trabajo por proyectos, porque desde un libro de un tema ya se derivan otros, se empiezan a charlar otras cosas. Yo vivo comentando el año pasado que salió el de filosofía, así muy poquitos encuentros, porque fue algo muy rápido como para que tengan un espacio, y en ese taller de filosofía se trataron hasta temas de comida, cultura general, como había chicos de diferentes países, entonces de Latinoamérica, pero éramos de diferentes países, el tema de la idiosincrasia de cada lugar. Bueno, entonces ahí si se ponen a pensar ya vieron geografía, vieron sociología, incluso hasta política. A veces la manera de organizarse es tomando en cuenta todo ese caos, ¿no? Todo el caos que se produce rinde más que si uno está muy estructurado y que se entiende, ¿no? A mí también me pasó de querer organizarlo así y no, no funcionó. Ay, cuando yo hablaba del tema de la capacitación y visitar blogs, a mí me ayudaba mucho también para sacar ideas, porque por ejemplo hay dos recursos que a mí me súper ayudaron cuando los chicos recién empezaban en esto. Quizás para los más grandes habría como que adaptarlo un poco, pero por ejemplo, con mi hija empezamos, o sea, a hacer lab books. Lab books serían como, también acá se le llaman educarpetas, ¿no? Que es como un factor visual, pero a la vez interactivo, llevado al papel, ¿no? Con cartulinas y demás. Después, si quieren, lo pueden googlear. Acá les pongo cómo se llama, lab book. Y hacen cosas fantásticas. De hecho, yo en ese momento todavía era docente y había propuesto a mis alumnos hacerlo, y una chica me había hecho de la trilogía de los Juegos del Hambre, que había leído ella, una labbook que cuando la ibas abriendo terminaba siendo un juego de mesa. Y me dijo, ay, profe, perdón que todavía me faltan las tarjetas con las preguntas y respuestas. Bueno, yo no se lo quería devolver. La chica me rogaba, profe, ay, pero qué es hermoso, se lo quiero mostrar a medio mundo. Bueno, se lo mostré a medio mundo y después se lo devolví. Pero, digamos, llega un momento que los chicos hacen cosas hermosas. Si son medio artísticos, les fascina porque además toda la información que van poniendo, me acuerdo que mi hija hizo una sobre constelaciones de estrellas, queda como con un poder visual, ¿no? Y además, digamos, ordenada la información, que es genial, ¿no? Acá Katy me dice lo de las workboxes, y justamente con mi hijo, que era al revés, y no sé, no lo podía tener más de 10, 5 minutos haciendo algo, conocí las workboxes, ¿no? Las workboxes estuvieron, digamos, diseñadas por una mamá para su hijo autista. Entonces, eran 12 cajas. Yo en realidad no ponía las 12, ponía por ahí algunas cajas, ¿no? Porque no era la condición de mi hijo, pero bueno. Armaban 12 cajas, y en cada caja había actividades que estaban medidas por tiempo de cuánto le iba a llevar, de 10 minutos, 20 minutos, ninguna superaba la media hora, y eran variadas. Y sorpresa, porque el chico podía abrir la caja y le tocaba leer, no sé, 10 minutos un libro, como podía ser que si abre era un juego de mesa, entonces vamos a jugar. Pero el juego tenía una particularidad, por ejemplo, el estanciero para que vea matemáticas y maneje dinero. En otra carpeta podía ser, bueno, hacer imprimibles con letra cursiva, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, nada, le repegó, a mi hijo le encantó eso porque eran actividades muy chiquitas, y lo íbamos haciendo a lo largo del día. Él sabía que a lo largo del día tenía que completar la cantidad de cajas que yo le pusiera, que eran cajas de zapato, tampoco eran cajas. Algunos tienen las recajas, si ustedes googlean, ¡guau! Tienen las recajas, pero no, la mía eran cajas de zapato, pero sí había sacado de internet
para imprimir las tarjetitas que le decían a él qué tipo de actividad y cuánto le iban a durar, ¿no? Entonces él elegía, obviamente, el guacho, elegía las que eran de 10, 15, ¿no? Primero, y después dejaba para lo último de 25 minutos y media hora. Y bueno, son recursos que vienen muy bien para ir organizando las actividades de acuerdo a cada niño, porque hay niños, mi hija por ahí se sentaba una hora y si era algo que le gustaba, por ahí más, sentada haciendo cosas, y mi hijo, por más que le gustara la actividad, no lo ibas a tener sentado una hora, ni a palo. ¿No? Hay chicos que son muy inquietos y necesitan ir de acá para allá, multitasking total, y eso no quiere decir que no aprendan, porque de repente mi hijo te salía con cada cosa y yo decía, ¿de dónde lo sacaste? Mami, el otro día que vos estabas viendo el documental, ¿te acordás? Y ni yo lo había registrado, que era la que lo estaba mirando. Entonces parece que no están dando Claro, bolilla, pero están escuchando. claro, es por eso les decía, yo soy una que a veces, por ejemplo, él está con sus cosas, ¿no? En la computadora, y yo pongo documentales o videos o cosas, y así que temas que no le gustan, que capaz que presta atención para criticarte después, pero está prestando atención y te da su opinión, así se burla o lo que sea, pero entonces está escuchando, ya tiene su opinión, que por ese lado, aunque nos esté criticando o se ría, uno dice, ah, tiene su propia opinión, puede formar su propia opinión, o sea que lo que nosotros vemos no lo está influyendo, no está cambiando su forma de pensar, así que por ese lado también uno puede ir sacando todo el provecho, ¿no? De lo que, y todo escuchan, todo sirve, todo vale, incluso hasta la crítica, que se te burlen o te critiquen lo que estás viendo, porque digamos es esa interacción libre que tienen, ¿no? Que quizás en un aula no, porque imagínense que la critique a la maestra por lo que está viendo, ¿no? Que ya le ha pasado en el poco tiempo que estuvo escolarizado. Así que todo sirve. Yo con los documentales o esas cosas, es mi forma de que por ahí él vea que era, porque ahora lo ve desde otro punto, el tema de historia, sociología, por ahí política, que no da gusto hablar de política, pero alguna noción de ciertas cosas tienen que tener cuando ya son más grandes. Y hoy en día no, ya, por ejemplo, a través de un videojuego yo trataba de, si bien empezó a jugar después de grande, que no sea el tema de jugar nada más, sino buscarle la forma, que le vea lo artístico, la parte de programación, que es la parte que a él le gusta, del diseño, la historia que hay detrás, que no vea un juego vacío que por interactuar nada más. Y hoy en día él lo ve eso y después empiezan con comentarios de compararte con la realidad, o qué es la crítica, o de qué se burla el juego, cosas así. Entonces, veo un trasfondo muy diferente que el sentarse no sé, por disparar nada más a un objetivo, digamos. Entonces, que vean algo más allá de ese simple juego, que a veces puede ocurrir con un libro también, ver más allá de la historia, por qué se escribió eso, por qué lo está diciendo el autor, ¿no? O sea, hay que buscarle, todo tiene un trasfondo, todo tiene un sistema y detrás de cada cosa que ven, entonces todos aprenden, así como aprenden jugando, porque la intención, qué sé yo, del juego, a lo mejor, no sé, el tatetí, y bueno, pero el tatetí es lógica. El tatetí es lógica y supervivencia, entonces todo tiene su aporte. Cuando son chiquitos a veces es más fácil incluso. Menos tiempo, como dijo papá, porque es cierto, es muy difícil que el chico te preste más atención más de 15 minutos. Eh, pero después, cuando ya son más grandes, ya tienen sus objetivos ya más claros, así que es tomarlo con calma y apreciar. Sí, no sé si Paula, Tati, Sí, sí, lo que yo les iba a comentar un poquito, y no sé, ¿no? A mí lo que me sirvió fue dejar más bien de intencionar cada aprendizaje, ¿no? Porque a veces intentamos totalmente estar enseñando y enseñando y enseñando, y es ahí donde le quitaba las ganas de aprender, ¿no? O sea, ya, está haciendo, por ejemplo, estaba dibujando, entonces mi cabeza es, está haciendo motricidad fina. Está haciendo la receta, entonces está haciendo matemáticas. O sea, yo intentaba satisfacerme a mí validando su aprendizaje, ¿no? Entonces, yo me he dado cuenta que realmente
y creo que es el padre de toda esta historia, que es John Holt, eh, que, por ejemplo, Rafaela, en una conversación, estábamos desayunando en la mesa y me dice, no, mami, me dice, ¿y esto del Titanic fue solo una película? No, le digo, no, no fue solo una película. Y a raíz de una pregunta que es curiosidad, empieza todo un aprendizaje. Al final terminamos, no sé en qué historia. Ayer, justo he puesto en redes, ¿no? Empezamos en la pared, en la ventana a dibujar, ya he hecho un mosaico en la ventana. Y hoy día me dice, mamá, ¿y si mañana hacemos a Kandinsky, ya no hagamos tal, ¿no? Si hagamos redondos. Ah, ya, y yo le propongo, oye, ¿y si hacemos a Mondrian el siguiente? Entonces, no le veo como que el propósito, estamos haciendo algo y vamos a hacer algo, sino es como que la acompaño libre, pero eso realmente lo he aprendido como con 7 años encima, no lo he aprendido de un día al otro. Entonces, para mí es muy importante a veces como que quitar esa intención de hagamos esto porque va a aprender esto, hagamos el otro porque va a aprender el otro, porque es como que fuera un colegio realmente, porque todo lo vamos Sí. haciendo con intención. Nada más quería hablar. Gracias, Katy, pero es que es verdad. Yo por eso también, ahora que lo nombrás, ay, parece que les quiero vender a Hall, pero no. Es que en realidad cuando uno empieza a leer lo que dice, lo que comenta, es increíble porque uno después lo vive con los chicos cuando se relaja y trata de disfrutar y de aprender con ellos. Porque es verdad, a mí me repasó eso, Katy, de estar, ay, esto y lo otro, y ahora están viendo, y lo tengo que anotar para que eso me cubra geografía o me cubra, y no, y es una cosa que tampoco disfruta uno ni los chicos, y, ay, se me fue lo que les iba a decir. Ah, sí, yo siempre cuento que, por ejemplo, mi hija salió de la escuela y no le gustaba sociales, odiaba sociales, no le pidan nada de geografía, ni de historia, ni de nada. Y entonces, claro, yo estaba súper angustiada. Empezó en tercer grado a hacer educación en casa. Bueno, claro, llegó, no sé, a los 11, 12 años y un día encuentro una carpeta que tenía apuntes de historia y era la letra de ella. Entonces, y muy prolijo, porque ella siempre fue muy prolija. Entonces, voy y le pregunto, ¿y estos apuntes? Me dice, mami, porque vi un video en YouTube sobre, y estaba en ese momento todo el conflicto con Siria. Vi un video sobre Siria y me di cuenta que la verdad que si yo no veía la historia de antes, no iba a entender la historia de ahora. Entonces me puse desde cero a ver historia. Y bueno, y le copó tanto eso, porque lo hizo por ella misma, ¿no? Porque se le imponían, que un día estábamos viendo también un programa acá en Argentina, que en aquel momento era sobre política, no me acuerdo el nombre, y me dice, mami, acá ¿hay alguna carrera que sea, que se estudie política o uno es político y listo? Entonces le digo, no, sí se estudia. De hecho, Federico, que era un sobrino mío, pobre, ya lo maté, es un sobrino mío, está estudiando eso, le digo. Y ahí se me prendió la lamparita, porque es un chico joven, ¿no? En ese entonces tendría 22, 23 años, le digo, ¿no querés que le diga a Fede que hagamos un taller en casa sobre historia? Y él viene, les hace propuestas y podemos invitar. Y había dos nenas, también homeschooler, muy cerquita de casa, más o menos de la edad de mi hija, y lo abrimos a que vengan y qué sé yo. Bueno, al final eran un grupito de 5 nenas y venían a hacer historia y duró todo un año, que él les mezclaba historia y geografía, historia y filosofía. Y les digo más, un día, pues tenían el grupito de WhatsApp, empiezo a mirar lo que le había dado a mi hija y le digo, che, Fede, ¿no te parece que es un poco elevado lo que le está dando? Porque yo veía eran apuntes de la universidad. Tía, si las chicas dan, dan. Y si no, que me digan que no pueden, ¿no? Entonces voy con mi hija y le digo, che, Rita, ¿todo bien con el...? Sí, mami, porque yo la verdad que si no entiendo le pregunto y si no lo leo 2, 3 veces hasta que lo entiendo. Y sí. Y es así, les estaba dando textos que él había visto en el CBC y en el primer año de carrera. Y lo entendían perfecto. Lo entendían perfecto. Entonces, bueno, a veces eso, es el confiar. Y seguramente en ese año que vio de ese taller, vio más historia que los 5 años de secundaria en una escuela, se los aseguro. Eso seguro. ¿Alguna otra pregunta? Se pueden desmutar, ¿eh? No, no pasa nada.
Lorena dice, habíamos elegido CAM, pero las materias son similares a la escuela, con lo cual lo único que cambia es el método. Sigo en la búsqueda de plataformas sin currícula, pero en la que sí pueda presentar lo que haya trabajado en el año. ¿Saben de alguna? Lo que pasa que, a ver, toda plataforma, no sé entonces a qué te referís, Lorena, con una plataforma, porque la mayoría de las plataformas lo que te van a dar es contenidos. Digamos, puede ser un contenido más estructurado o más libre, como en el caso nuestro, que son mayormente proyectos, digamos, o si no, ya vas a tener cursos. Capaz que te vendría bien una plataforma donde elija qué cursos hacer, al mejor estilo Eso, sí, doméstica. perdón, Sí. exacto. Bueno, mi hija usó muchísimo doméstica, porque aunque uno paga, digamos, entre comillas, en dólares, que en realidad te podés pagar por Mercado Pago y demás, es muy barato los cursos. Y si agarrás, no sé, una temática como, no sé, mi hija le gustaba arte, y no sé, por 5 cursos pagábamos, no sé, como yo te dijera hoy, 1.000 Sí, pesos. la conozco. Entonces, bueno, son cursos bastante autoguiados, porque no es que tenés que estar ahí en un horario específico y pueden ir viendo un montón de cosas. Sí es cierto que, bueno, son más artísticos, pero por ejemplo, yo hice un montón de cursos y chicos también de secundaria, un montón de cursos, ella que tiene 14, creo que le diría bien, en Coursera. Y como esas plataformas hay un montón. Y son cursos, mi hija ha hecho historia ahí, historia de oriental, porque le gustaba mucho todo lo que era Japón, hizo historia del arte. Me acuerdo que una vez mi hijo hizo física, un curso que hablaba sobre física cuántica. Bueno, él estaba ahí remetido con el tema, ¿viste?, de los multiversos y esas cosas de la teoría de cuerdas. Entonces, bueno, al final después lo dejó porque ese sí era bastante elevado. Pero bueno, después me pidió comprarle libros, siempre son disparadores. Y Coursera son, si bien son, digamos, de niveles universitarios, están hechos para la comunidad, así que no vas a tener cursos súper elaborados que no pueda entender. La verdad que... Y te hago otra consulta. ¿Cómo manejas, digamos, por año lo que es aconsejable que aprenda, ¿no? Porque uno, la escuela, como tenés tantas materias, pero una vez que la sacás, digamos, ¿qué? ¿No? Uno como que se encuentra, digo, ¿cuánto tema le doy? ¿Cuántas materias? ¿O cuántos, no sé? Es como difícil de definir eso. Lo que pasa es que eso depende. Por ejemplo, si hay gente que rinde libre, bueno, van a estar condicionados a ver una cierta cantidad de materias que son las del Ministerio de Educación y de la escuela donde rinda. Entonces, bueno, ahí no te queda mucho margen. Hay muchos que igual, como es algo más personalizado, o los chicos por ahí vuelan, se preparan, no sé, 6 meses hacen unschooling, por decirte una cosa, y otros 6 meses preparan los exámenes, y con eso ya está, y los rinden. Entonces ahí ya tenés como algo como ya preestablecido, que es lo que tienen, a dónde se tienen que guiar. Pero después si vos Vos decís, sí, eso decís si quieren dar, por ejemplo, libre por año en el claro, sistema de acá. exacto. Pero si alguien Ah, usa una escuela sombrilla, que son las escuelas que trabajan netamente con homeschoolers, ellos te pueden decir, mirá, son estas materias las que no te pueden faltar, no sé, lengua, inglés, matemática y sociales. Pero no te dicen qué temas ver dentro de sociales, porque ellos mismos te dicen, mira, en sociales, si la expectativa del chico es conocer, no sé, cómo se forman las montañas y qué diferencia hay entre montaña, volcán, sierra y colina, y lo logra, ya está. Por más que vos estés en 4º grado y en 4º grado en cualquier escuela vean, no sé, en geografía, Europa. En realidad, cualquier escuela sombrilla te va a respetar, salvo que uses dentro de lo que es una escuela sombrilla alguna plataforma en especial que acreditan con la sombrilla. Entonces ya te están dando un programa a ellos. Que esos tenés varios, qué sé yo. Por ejemplo, acá en Argentina tenés Mare Verum, que acreditan con una escuela de Estados Unidos, pero el programa es un programa establecido con materias X, ¿no? Con sí, unos pero cuadros. es bastante elevado el precio. Y sí, ahí Sí, sí, depende del servicio que quieras, claro. Sí, sí, sí. sí. Yo sí Para puedo acá, dar para fe, Argentina, sí. yo puedo dar fe que montar una tipo escuela online, aunque sea libre, es un precio totalmente diferente a tener, no sé, un grupo en el que nos ayudamos con recursos entre todos, no es lo mismo. Sí, sí, sí. Porque, claro, necesitas por ahí tutores, mantener la página, no sé, pagarle a un programador. A mí cuando se me caía la página en pleno campus y tenías 50 familias, no puedo tener, no puedo tener, no puedo tener. Y tenías que tener un programador y un programador te cobra salado. Pero Y si tengo no, otra sí, consulta que no, vos que tenés experiencia,
A mí, por ejemplo, por eso a veces trato de elegir una plataforma porque me pasó que la semana pasada se me apareció el director del colegio de mi hija en mi casa, ¿viste? Sí. Preguntándome qué había pasado. Yo le había informado por mail, pero de repente se me apareció a las 7:30 de la mañana en mi casa. Sí. Y él me pidió que por favor le enviara un certificado de cuando yo le dije, mira, la verdad todavía no tomé una decisión de cuál, y me dijo, por favor, necesito la semana que viene un certificado, si no voy a tener que volver. Y por eso también es como uno, viste, quiere ir cerrando ya ese tema. Con la escuela puedes cerrar de varias maneras. Sí, por ahí Mm. estaría bueno tener una escuela sombrilla, vos le presentás, mira, está anotado acá, chao, aunque sea un año para irte de la escuela y ya está, Claro. después ves. Pero la gran realidad es que tampoco es garantía que te lo vayan a aceptar y que no te sigan hostigando. Yo siempre apelo a que la familia entienda que digamos, el director puede estar dentro de las 4 paredes de la escuela guiando lo que pasa ahí adentro, pero no en tu casa, no tiene por qué ir a tu casa. Sé que el ministerio les impone eso, pero vos le tenés que dejar en claro, mira, todo bien, estamos entendiendo por qué venís acá, pero si volvés, yo voy a tener que proceder con un protocolo de que me estás acosando. O sea, no puedes hacer esto, no puedes venir a mi casa a acosarme. O sea, lo dice la Constitución y el Código Civil. Y listo, y que él se arregle con otro protocolo. Otro protocolo puede ser denunciarte ante la Secretaría de los Derechos del Niño, que no creo que lo haga porque si no ya lo hubiera hecho. Y nada, vas y explicás a la Secretaría por qué no van a la Sí. escuela. No pasa nada. No es que, uy, te van a sacar a los chicos o te van a poner delante de un juez. Es simplemente explicar por qué no van a ir a la escuela. Listo. Ok. Sí. No, pero el director, la asistente social, todo eso que te toca en la puerta es, o sea, una vez todo lindo, te recibo, hablemos, dialoguemos, pero ya 2, 3, 4 es acoso. Sí. Lo mismo el teléfono. Tremendo. Bueno, gracias. No, de nada. ¿Alguien más? Hola Maricel, ¿cómo estás? Ay, quiero desbloquear y no puedo desbloquear el micrófono. Pero sí, Espera. te escuchamos, te escuchamos. Ah, ¿ahí me escuchan? Sí, Ahí sí, lo está. tenías abierto. Sí, sí. ¿Cómo estás? Ah, mira, no veo nada. No, yo lo que quería contar brevemente fue la experiencia que tuve con Jazmín. Sí, sí. Ella dejó cuando nosotros nos fuimos a vivir un tiempo a Estados Unidos, ahí la desescolarizamos, ella ya venía rebotando de escuela a escuela porque no se adaptaba al sistema, y yo ya venía viendo que ya no iba, o sea, yo lo padecí, pero a mí no me quedaba otra porque no tenía opción. Entonces, claramente uno trata de no repetir las cosas, no los patrones con los que fue educado y a veces hace lo contrario. Pero en este caso ella me lo agradeció y si bien no llegó a certificarse porque fue justo el año que yo entré en coma y no pudimos elevar el último informe y bueno, no llegó, sabe que lo puede hacer en cualquier momento y que hoy en día hay muchas formas de certificarlo, no piensa por ahora hacer nada de lo que sea universitario, pero también sabe que si quiere el día de mañana en una universidad, ella ya cumplió 20, o sea, rinde el examen, legalmente le corresponde, o sea, lo pueden recibir y lo puede hacer, pero por ahora no es su prioridad. Pero ella se dedicó a lo que a ella le gusta, que es la actuación. Desde los 10 años ella que estaba con el tema de la actuación. Audicionó para una universidad en Estados Unidos que tenía sede en California y en Nueva York. Le dieron media beca para esa universidad, que era un montón. Y a los 19 años ella se fue para corroborar, porque una cosa es verlo de acá, y fue de 200 personas, fue la primera que eligieron y eligieron a 12 nada más. Y sabían que ella era homeschooler. O sea, porque viste que yo te había pedido, te pedía el analítico que me envíes, que ella lo mandaba, que yo, bueno. O sea, realmente a la hora, cuando tienen que pasar las cosas, lo que menos le importa, hoy en día, eso era antes, pero que hoy en día lo que menos importa es un papel, es eso, que si lo necesitas tenés otra forma de conseguirlo, gracias a la maravilla de Internet también, pero ellos se fijaron en ella y vieron su talento y lo que ella estudiaba y lo que se pasó. Aparte, domina el inglés a la perfección, no porque yo la haya obligado a estudiar inglés, porque yo detesto el inglés, no me gusta el inglés. A mí háblame en castellano, pero ella lo ama y estudió y toda su vida me pidió de hacerlo y lo hizo y tiene el advance y se maneja re bien. Bueno, hizo la experiencia. El año pasado viajó
porque justo yo entré en coma, después estuve un año y pico que no podíamos hacer nada, después vino la pandemia y todo, entonces se retrasó. Fue y tenía que, fue con visa turista, obviamente tenía que ver si conseguía el trabajo para que a poder pagar la universidad y ahí sacar la visa de estudiante. Cuando llegó allá y fue a las charlas, a los encuentros y todo, que fue con una amiga que ya vivía en Estados Unidos, que era americana, que de última ella decía, bueno, como está el matrimonio igualitario, dice, bueno, nos casamos para darle los papeles, porque ellos ya eran amigas de antes, pero la amiga de ella es ciudadana americana. Le digo, hija, es un trámite, son cosas para facilitarte la vida, o sea, no implica otra cosa, ¿no? A ninguna de las dos le gustó, porque decía, mamá, es una cárcel. Es una cárcel. Digo, me digo, mira, pues no es tan diferente a como entonces vemos acá, porque si vos te fijás, la estructura de la escuela, la estructura de los hospitales y la estructura de la cárcel, ediliciamente hablando, tiene toda la misma estructura. Son cárceles. O sea, de hecho, la escuela surge en la revolución industrial. Los padres van a la fábrica, los hijos van a la fábrica de la llamada escuela, ¿no? Antes no era así. Bueno, vino decepcionada mal, frustrada, bueno, empezó terapia, todo, y yo le dije, mira, ocúpate de vos y no tomes ninguna decisión. ¿Qué es lo que le gusta hacer? Ella escribe mucho en inglés, porque es fanática del inglés, y tiene libros en inglés. Y le encantan los bebés. Yo le dije, me parece bárbaro trabajar con bebés, pero por ahora bebés tenés 20 añitos, mi amor, pensalo bien, porque, viste, no es algo que vos lo podés dejar en la casa de mamá cuando vos querés. Bueno, se consiguió trabajo de niñera, está rechocha con los meshes, 2 meshes encima son, y sigue perfeccionándose en la actuación y está haciendo producciones de modelaje que la llaman cada vez más y más, está teniendo muchas más. Entonces, su objetivo ahora cambió, se vino re fan de Argentina, más desde que ganó el Mundial, dice, acá me quedo, y su objetivo ahora es seguir con esto, trabajar e irse a Europa, porque también ella le gusta mucho la parte, dice, está armando con unas amigas para organizarse el viaje e ir a recorrer Europa, a ver dónde va a decidir. Yo tengo mi ahijada también que está estudiando en Dublín y tengo mi hermana que vive en Canarias, la tía de ella, así que es como que tiene más posibilidades. Pero, o sea, le fue cambiando, pero esta experiencia que hizo, o sea, es el día de hoy que ella viene y me lo agradece en el alma que yo la haya comprendido y la haya sacado a tiempo y no haya seguido en eso. Y dice, al final, dice, soy la única que tengo una vida distinta. Dice, porque todas mis amigas están estresadas porque trabajan, porque van a la facultad, porque estudian. Le digo, bueno, está bien, le digo, pero hay que respetar lo que elige cada uno. Si les gusta la carrera que están haciendo, está genial. Le digo, no vamos a ir. Pero no tienen tiempo para reunirse, no tienen tiempo para nada, dice, están haciendo una vida de una persona de 30, 40 años, en vez de, y ella se organiza para hacer tiempo para todo. O sea que en mi caso, hasta ahora estoy convenzo que el tema es, mi marido, que bueno, en el caso de ella, como era secundario, justo coincidió con que nosotros nos fuimos, estuvo de acuerdo. Pero bueno, como en cada familia uno no se puede meter, pero estoy tratando ahí de ablandarlo para la chiquita, porque me queda la chiquita de 10, que por su cuenta está estudiando, yo no sabía, me lo dijo el otro día, mamá, me anoté en Duolingo para estudiar coreano, porque le gusta la música coreana y está estudiando coreano, y empezó canto y le encanta y le apasiona, y que hagan lo que quieran. Entonces estoy tratando de ver, viste, por ahora sigue, porque como yo después de mi internación me jubilé ya, gracias a Dios salí del sistema, porque el sistema está obsoleto total. Hoy, de hecho, paradójicamente tenía este Zoom y una hora antes estaba en la reunión de padres y le dije, chicas, les doy mi más sentido pésame, porque realmente traten, por favor, de huir cuanto puedan, porque esto, si no se cambia de raíz, no se dan cuenta que históricamente siempre pasa exactamente lo mismo y no llegamos a ningún lado. Estamos girando en círculos. No se avanza y los chicos se frustran, se deprimen, se aburren, se sienten que no son escuchados, que no son valorados y después no tiene TDA, porque es lo primero que le dicen, ¿no? Entonces, lo que yo sí les inculco a las dos, si bien la chiquita todavía sí, pero Jazmín ya no, es algo aparte del conocimiento, porque el conocimiento está a un clic. Cualquier cosa que vos quieras aprender está a un clic. No hace falta
En nuestra época no, yo no tenía libros, no me quedaba otra que ir a la escuela, irme a la biblioteca de la escuela, porque venía una familia muy humilde y no nos compraban libros, como mucho un periódico. Pero hay algo que yo les recomiendo a mis amistades y ahora en el grupo acá que estamos acá, si me permitís, Paula, es que con esto cierro, agreguen educación de gestión emocional, fundamental, que eso no se da, no nos lo aprendimos nosotros, yo lo aprendí de grande, trabajo de eso ahora, pero lo aprendí de grande. Gestión emocional, estoy pensando en un proyecto con otra amiga de hacerlo para niños y adolescentes, porque es terrible cómo los pone mal esto. Y educación financiera, eso es algo que tampoco se enseña a menos que te dediques a hacer la carrera de contador. Entonces, aparte de los que tengan que aprender de leer, de escribir, de todo, la chiquita mía, cuando fue el tema de la pandemia, casi 2 años no fue, el primer año por la pandemia, el segundo que sí que iba, que no, que sí, y yo después cuando estuve internada, que estuve casi un año para recuperarme en coma, se manejaba mi marido como podía, así que tampoco fue, pero como yo trabajaba ahí, y ella aprendió todo a través de los juegos. Ella aprendió todo a través de los juegos. Y tengo el ejemplo de, bueno, Lili, capaz que está por ahí, debe estar escuchando también, de mis sobrinos, de Kiara y de Dante, que fue la primera la que me hizo conocerte a vos, Paula, que fuimos allá hace años al Abasto, a la primer charla que diste. Y mi sobrino, que vive acá abajo, que tiene la misma edad que mi otro sobrino, que fue a una escuela de jornada completa, con todas las cosas, con todo lo que dan, que está excelente, espectacular, qué sé yo, se maneja mucho mejor el nene de Lili y tiene mucha más eh, practicidad para todo, para resolver cualquier tipo de situación a través de los juegos. Las cosas que hace, las cosas que edita, las cosas que... Entonces, es como vos decías al principio, ¿no? Desescolarizar primero la mente. No fue, la escuela no existió siempre, no existió siempre. Originalmente todo siempre se enseñaba desde casa, porque lo fundamental es la familia. Sí reconozco con 28 años de docencia, de haber trabajado, que hay familias que no tienen el nivel de conciencia o los recursos como, o el entendimiento como para poder hacer esto y se viven realidades muy difíciles y muy duras y por ahí lo mejor que les puede pasar en este momento es estar en la escuela, que reciben una contención, que reciben un alimento, que reciben, no, o sea, voy a poner las dos cosas, ¿no? Pero los que podemos ver un poquito más allá de lo que se nos muestra, es importante empezar a abrir realmente y comprender y la vida te cambia en un abrir y cerrar de ojos. Yo un día estaba en mi casa y de repente desaparecí del mundo, me fui a no sé dónde y desperté a los 4 meses. O sea, fue así, un parpadear porque me agarró una convulsión y ahí quedé. Entonces, dejemos de hacernos problemas por estas cosas, porque el aprendizaje es natural, lo que tengan ganas de aprender lo van a aprender. Yo no recuerdo, no sé los demás, pero yo no me acuerdo de cosas que a mí me gustaban, pero no de las cosas que no me gustaban, que no me llamaban la atención, nada. O sea, hay que ver cada caso y no solamente cada chico, sino que dentro de la familia yo tengo dos, vos tenés dos también, cada chico es diferente. Hay que ver y yo hablo y le digo, bueno, vos hablame, contame cómo estás, cómo te sentís, qué te gusta, porque hay que eh, llegar para cuando supuestamente terminan el secundario y deciden que van a hacer, la mayoría de los chicos terminan el secundario y bueno, ¿y ahora qué carrera sigo? ¿Y qué hago? Y no tienen idea de lo que les gusta. Eso No es, tienen idea, porque no se los promueve desde chiquititos a decir, bueno, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué te resulta fácil? No se los incentiva a eso, porque yo le escuchaba a la maestra recién en la reunión, decía, no, porque tenemos que nivelar. No se puede nivelar, porque cada individuo es diferente. Cada persona, cuerpo, mente es diferente. Entonces tenemos que prestarle atención a eso. Entonces, aparte de los conocimientos que cada uno quiere incluir, gestión emocional y educación financiera. Es fundamental yo para para manejarse en la vida, para poder vivir de la manera más plenamente posible. Gracias, Muchas gracias. Marcel. Perdón que hablo mucho. Gracias. Poco Pero la docente. concuerdo un montón en que
nos ha quitado todo el sistema en esta centenia, digamos, de 100 años digamos, que existe la escuela, básicamente, a 150. Sí, El sí. poder a los padres de la capacidad que tenemos para educar a nuestros hijos. Entonces, no sabemos hacer las cosas, no somos responsables, siempre el problema es nuestro, siempre lo malo está en la casa. El sistema nunca va a decir que está mal, que se está cayendo. Exacto, Y entonces, bueno, exacto. nada, es tener recuperar esa convicción de que sí podemos, de que sí, nosotros somos capaces. Los chicos, nosotros le damos de comer sin ser nutricionistas, así que no se mueren ni se enferman, así que estamos bien. Exactamente. También con el tema, digamos, académico. Bueno, Ujú. por hay dos que ya nos están saludando para irse. Gracias, Lorena, y Sí. gracias, Evelyn. Es un horario, yo sé que Eliana también dentro de un ratito se va a tener que ir. Ujú. Gente, ahora viene el chivo, obvio, porque todo tiene un chivo. Sí. Voy a ser honesta con esto, y porque también lo nombró una mamá hace Karina creo que fue, ¿no? Que dijo que te metes en un lado y bueno. Estamos queriendo hacer contenido abierto. La verdad que estamos viendo que hoy le hincaron el diente de oro un montón al homeschooling y entonces, nada, que queremos que la gente tenga de primera mano esa comunidad de la que hablábamos y de que también pueda tener esa capacitación de la que hablábamos en forma, digamos, variada, ¿no? Digamos, sé que acá hay un montón de gente, bueno, hay varios, qué sé yo, Lili, Maricel, Katy, que a lo mejor no se animan a decir todo lo que saben, ¿no? Y todavía están en el papel, ay, no sé tal cosa, pero en realidad hace años que vienen haciendo homeschooling como yo, que han pasado por un montón de cosas también, y es gente súper valiosa que podamos, digamos, tener con nosotros. También queremos reflotar un montón el tema de las entrevistas a familias, como hacíamos en que tienen los podcasts, y son experiencias súper nutritivas también. Todo eso antes no lo podíamos hacer, bueno, yo no lo podía hacer porque estaba trabajando en una cuestión Ujú. administrativa, y bueno, que a Dios gracias quedó atrás en el pasado. Pero bueno, vamos a ser honestas. Les queremos, digamos, pedir que en la medida que nosotros podamos hacer contenido libre para todos, que no lo vamos a cobrar como este taller, sí, también nos hagan un mimo, nos inviten a un cafecito en lo que sea posible, desde $1 hasta $1.000.000, no tanto, ¿no? Pero bueno, pero bueno, sin presiones, por supuesto que no hay ninguna presión. Les vamos a dejar en el chat un enlace. Antes teníamos el enlace de Cafecito, pero hubo problemas con la página, me enojé, cerré la cuenta de Cafecito, y a Dios gracias Mm. tengo uno de estos enlaces de Mercado Pago que te dejan a vos completar, igual que Cafecito, que te dejan completar, Ah, qué bueno, y qué bueno. te los dejo en el chat. Y sí, Bárbaro. los invitamos a que, sobre todo a los nuevos por ahí, que nada, manden consultas, por ahí no, se quedaron sin poder preguntar hoy, tienen también el WhatsApp en la página. Yo antes lo escatimaba un poco, pero bueno, la verdad que está tan público ya mi WhatsApp, no hay problema, me pueden escribir. Si no les contesto en el momento, les contesto después. Y no se queden con dudas, porque bueno, la verdad que los recursos son un montón, como decía Cari, hay un montón, pero bueno, nosotros tenemos medianamente curados qué plataformas se pueden llegar a usar, de donde puedan sacar Claro. material. Así que bueno, les súper agradezco a los que han venido. Y si alguien tiene alguna pregunta más, desde ya aprovechen. Los que se tienen que ir, entendemos, y los despedimos, y muchas gracias por haber estado, pero pueden seguir preguntando, no es que los estoy echando, ¿no? Quería dar el cierre, pero no, hay gente que quiere preguntar y pueden preguntar. Acá estamos. Yo, Pau, quería decir algo que me pasa, la escuchaba a Katy hoy hablando, y esto que ella decía bueno, de no buscarle la intención educativa en todo, a mí me pasa al revés, justamente al revés. Siendo docente me pasa, no sé por qué, al revés, debe ser por lo que decía Maricel, esta porquería en la que se ha transformado la educación. Entonces es como que, no, esto lo estamos haciendo por placer. No tiene nada que ver con nada, no enseña nada. Te juro. Entonces hagamos puffy paint, por ejemplo, ¿no? Esta pintura abultada, qué sé yo, qué cosas podemos hacer con puffy paint, por ejemplo, ¿no? Obviamente se puede hacer cualquier cosa, pero está bueno buscar en la vida real qué cosa es abultada para hacerla abultada. No vas a pintar, qué sé yo, una hoja porque no es abultada, bueno, toda esta cuestión.
Y yo no me doy cuenta, es justamente lo contrario que le pasa a Katy, yo no me doy cuenta de las cosas que hacemos. Por ejemplo, no sé, estamos aprendiendo, mis hijos están aprendiendo italiano, tenemos la idea de irnos en algún momento cuando pase esta crisis enorme por la que estamos pasando a nivel familiar que Paula sabe. Cuando pase todo esto, la idea es irnos, ¿no? Entonces están aprendiendo italiano. A raíz de esto, conocimos una canción, nosotros, investigando, porque la profe de italiano no la conocía, porque parece ser que era muy, muy vieja, creo que es del 1971, había un coro cantándose muy vieja, y yo nací en el 76, o sea que para mí era vieja, para ellos ni les cuento. Tengo tenemos dos nenes, una de 8 y uno de 11. Y, y escuchábamos la canción y aprendimos un montón de palabras, pero fue un montón porque aparte fue una de las primeras cosas que empezamos a manejar. Yo conocía con ellos porque yo también estaba aprendiendo, sigo aprendiendo italiano, bueno, y en un momento se la cuenta, la más chiquita, se la cuenta a la profe no la conocía y dice, ay, mirá qué interesante, qué divertida, qué sé yo, no sé qué, y le propone hacer un cuento a partir de esa canción. Entonces hicimos un collage, le pusimos una cara, un montón de cosas al personaje, hicimos una historia para italiano, digamos, que la profe se lo había propuesto, y después seguimos nosotros, eh, hicimos un rompecabezas, qué sé yo, un montón de cosas que nada que ver, pintamos, y yo no me doy cuenta qué hay ahí atrás. O sea, yo para mí lo hago porque lo pasamos fantástico, pero, por ejemplo, mi suegra, que es la profe de matemática que te contaba el otro día, Pau, es también, mirá, Cari, lo que estás haciendo, mirá, fíjate lo que están haciendo, no es solamente arte o rimas en italiano, métrica y un montón de cuestiones más que no te das cuenta, es vocabulario, pronunciación, es un montón de cosas que no tiene nada que ver y es esto de hacer transversal algo que empezó siendo una canción, pasó por un cuento y terminó siendo un rompecabezas o un collage y qué sé yo. Y yo no me doy cuenta de eso y que me gustaría, porque cuando yo tenga que poner mis evidencias, me gustaría poder saber qué poner, ¿entendés? Entonces por eso te preguntaba el otro día, ¿de dónde? ¿Cómo saco evidencias? O esto que decía Eliana, vemos videos. Sí, nosotros también vemos un montón de videos. Yo te contaba esto de la producción del caucho porque salió todo a raíz de una actividad que decía alcornoque. Una actividad que tenían ellos que decía el cornoque, lo tenía que enganchar, o sea, unir, y le quedó por eliminación, digamos, por descarte, le quedó corcho. Y puso corcho. Le digo, ¿vos sabés qué es el cornoque? No, no tengo ni idea. Bueno, veamos un video. Y vimos un video de todo lo que es el proceso de la producción de caucho. De caucho no, del alcornoque, del corcho. Todas las personas involucradas, de lo que pasa, es pasar de una persona con un hacha a una fábrica, o sea, es un montón, pero después, y yo lo hago por placer, pero después, ¿qué hicimos? ¿Cómo saco? Extraigo de ahí lo que Katy decía, esto, la intención educativa. Y eso que soy docente, pero debe ser mi reniegue. No sé, Pau, eso, les tiro a Claro, Pau una última porque me tengo que ir. sí. Cari, por eso decía yo, por ahí lo que podés hacer cuando si tenés que elaborar un informe, porque lo vivo yo acá, ¿no? Primero también quise estructurar y después dejé que fluya porque no era su forma de aprender. Entonces, lo que queda después es observar, si quieres ir tomando nota, como decía, para armar un diario, no es un registro exacto, no, la apreciación que tenemos. Entonces vos decís, te decía tu suegra, mira todo lo que están viendo. Claro, entonces a la hora de elaborar un informe, un boletín, un transcript, pues decir, ¿qué aprendemos? Tal y tal cosa, listo. ¿Y cómo lo viste? O sea, no es, ay, hizo un 10, hizo un 9, no. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo se sintió con lo que hizo? Entonces, yo hoy en día hago así. Si tengo que hacer un informe en las notas, Pablo sabe, hago así. A ver, ¿cómo se sintió? ¿Le gustó? Porque no voy a ir a poner un 10 o una A, digamos, hablando como en el informe americano. Si vos ves que ni le gustó, o sea, estaba dentro de lo que aprendió, sí, porque uno en la vida no puede separar en matemática, lengua, no, es un conjunto de todo. Entonces, de verlo lo vio, ahora, le gustó, lo disfrutó, le sirvió, le es útil. Y bueno, en base a eso, por ahí uno puede elaborar las notas, ¿no? Uno hace la apreciación de acuerdo también al desempeño, por eso digo, no es rindió para un 10, hizo, no,
cómo se sintió, cómo lo disfrutó, ¿les sirvió para su proyecto? Por ahí, esa es otra forma que puedes hacer, ¿no? Hacer una apreciación, comenta, por ahí charla con vos misma, ¿no? Contando a ver cómo se sintió con cada cosa y bueno, espero que te sirva. Sí, estoy anotando, estoy anotando. Y cualquier cosa, Gracias, mandame que Eli. si por ahí, si Paula está con mucho trabajo, te ayudo con gusto, no hay problema. Y me Bueno, tengo que buenísimo. ir porque tiene clase de violín. Sí, perdón, Eli. Tenemos que Gracias. irnos. Gracias. Maricela, un gusto escucharte porque es todo por redes, es la primera vez que la escucho y, y la veo en una charla. Así que bueno, qué bueno haberte visto. Y bueno, muchas gracias. Gracias, Eli. No, no hay por Yo, qué, perdón, que no, me todo tengo bien. que ir. Yo comparto lo que dice Eli, que lo que a mí me ayudó fue por ahí tener un diario, yo le llamaba diario de aprendizaje, y iba registrando, porque creo que en eso también estamos acostumbrados desde la escuela a planificar. Tengo que planificar y a partir de ahí realizar, cuando en realidad en la vida a veces es al revés, ¿no? Sí, uno tiene proyecciones, tiene, ¿no?, proyectos, como hablamos, qué sé yo, pero no es que uno dice, bueno, hoy me voy a levantar y voy a tomar un café con leche y entonces le voy a poner 2 de azúcar y la gente que trata de vivir así, pobre, después le cambia algo, ¿no? No sé, se quedó sin café y se vuelve loca. Entonces lo mismo pasa, a mí me ayudó decir, bueno, a ver, lo había leído también de otra mamá que hablaba del aprendizaje, del educar consciente, ¿no? Que a veces no somos conscientes de las cosas. Entonces, bueno, yo elaboro lo que vamos haciendo, registro, y me tomo, no sé, aunque sea 5 minutos antes de irme a dormir, bueno, ¿cómo fue nuestro día? ¿Qué hicimos? Y realmente conscientemente, ¿qué le aporta a mis hijos esto? Bueno, vimos un video del Alcornoque y cómo es la producción. Y la verdad que yo creo que mi hijo pudo ver cómo es un trabajo, a veces artesanal, no sé, cómo se cultiva el alcornoque, cómo aporta a la economía de la región donde se arma el alcornoque, y como persona, cómo apreció por los comentarios que me hizo, cómo un objeto, como es un corcho tan cotidiano, lleva tanto trabajo detrás y pudo valorar algo tan para nosotros insignificante o cotidiano como un corcho. Y entonces a partir de ahí después tranquila, otro día cuando releo digo, ah, mira, ¿y esto qué materias podrían colaborar en esto? Y no sé, sí, sociales, seguro. Bueno, si estuvimos hablando de economía, y sigue siendo sociales, pero si de repente también, no sé, por eso, por el corcho, después leímos un cuento y ya también hice lengua. Y entonces uno como que va, digamos, ¿no? O expresó mucho, estuvo hablando 1 hora y me di cuenta que usaba vocabulario, ¿no? Porque a veces en el diario de aprendizaje yo anotaba, ay, hoy utilizó una palabra que me dejó anonadada, bla, bla, bla. Y todo eso también es práctica del lenguaje, ¿no? Entonces, Paula, sí, antes que sí, es lo que el otro día dábamos un taller y decía, ¿no? Mi hijo juega todo el día y no hace nada, ¿ya? Entonces yo le digo, a ver, un día simplemente, le digo, solo dedícate a mirarlo y apunta todo lo que hace, ¿ya? Y vas a ver que tiene un montón de cosas, de actividades, ¿no? Y nosotros nos fuimos unos meses a vivir a la playa y yo tenía que hacer reporte, ¿no? Entonces, como yo realmente no tenía ganas de hacer un reporte, porque no tenía ganas, entonces mi hija se dedicaba a saltar, corría, saltaba y le tomaba fotos. Esto es educación física, ¿no? Entonces, todo lo que iba haciendo realmente hacen, todo lo que hacen en el día son las materias, ¿no? Porque si vas a ver que si va a hacer un huevo, hace física, porque está viendo el control del calor, y si hace la receta, hace matemática, o sea, si tú ves todo lo que hace en el día, cubre todas las materias, y tú como maestra te vas a dar cuenta que has cubierto todo en un día, ¿no? Porque eso de que también las mamás dicen, ¿no? Jugó todo el día y no hizo nada, es recontra tirano con los niños, ¿no? Y una vez más, hablando del héroe del día, que es Holt, ¿no? Él decía, o sea, nosotros no confiamos en los niños porque de niños nadie confía en nosotros. exacto. Para mí creo que esa es una de las frases más potentes que tiene Holt. Hablaba con Paula por WhatsApp, que no me ha leído. No sé si ustedes comparten libros, pero yo tengo el de Priscila Salazar, que es su preescolar. Entonces, si se animan, yo se lo paso a Paula y ya lo comparten por ahí, porque Buenísimo. también es muy bueno. Dale, Sí, dale.
Yo lo tengo, pero lo tengo en el Kindle y no sé cómo compartir. Veo que hay gente que sabe cómo descargarlos del Kindle. Yo lo tengo, pero Buenísimo. una vez quise compartir y una mamá es abogada y se me fue encima, no, los derechos de autor. Dije, mejor me callo. Entonces, si ustedes comparten y no tienen problema, yo les paso y ya está. A ver, eso yo siempre digo lo mismo. A ver, también pasaba con el libro mío de legales que una mamá me decía, no, porque me pasaron, ay, dije que me lo pasaron, y no, después te lo dije, no, a ver, es como un libro digital. Eh, Pasa como un libro en físico. Miren, si yo cada vez que presto un libro voy a tener que pagarlo, ¿no? O sea, está bien, o sea, yo agradezco a la gente que por ahí va y lo compra, pero en realidad después uno lo puede prestar y pasárselo a quien lo necesite. Sí sería diferente que lo cuelguen gratuitamente en un blog para cualquiera, porque ahí sí yo estaría como vulnerando el trabajo de otra persona. Pero la verdad que entre nosotros, yo he compartido un montón Entonces, de libros. dale, lo paso. Y si leen en inglés, también tengo como 5 de Holt. Entonces, Por nada, favor. dale, se los paso a Paula. Bueno, Gracias, Paula, gracias, Katy. no, por Ya, favor. no. Bueno, ahí se nos fue Fernanda, no me dio ni tiempo a saludarla. Así que, bueno, nada, me quedé pensando en el WhatsApp, pero ¿me lo mandaste cuando? ¿Que no te leí? Ahorita, y no llegó y decía, Ah, digo del libro, no digo del libro, de repente me van a eliminar del grupo. Sí, ofrezco no, libros. no pasa nada. No, de Dale. hecho, una de las cosas que, bueno, al final no las dije, pero una de las cosas que nosotros tenemos muchas ganas de hacer es esto de los grupos de estudio, entre comillas, porque no es estudiar, pero sí por ahí hacer encuentros donde abordemos, eso por acelerada, abordemos autores, ¿no? Entonces empezar, digamos, la rueda por email, nos compartimos algún libro y después juntarnos para hacer puestas en comunes de cómo aplicarlo en la vida cotidiana. Y Holt era el primero que estaba en la lista junto con Illich, que es uno de los primeros en querer Ay, el desescolarizar la leche casa. es bien difícil de digerir. Harto Sí, mate, por favor. Sí, nada. Yo también les puedo por ahí, no sé, si en algún momento se animan. Yo estoy haciendo un taller del juego dirigido a homeschoolers libre, ¿no? Donde enseño matemática Waldorf desde los saltos y los muñecos y nada. En mi comunidad lo estoy cobrando porque son muchos, pero sí, sí, nada, podemos conversar sobre la matemática Waldorf, que es sí, bien bonita y bien interesante. buenísimo. Dale, Pau. Dale, Katy, después pasame el dato, porque está bueno saber, digamos, porque bueno, yo siempre insto a que está bueno compartir lo que uno sepa, y obvio que hay un montón de gente que yo, a ver, gente no les miento, yo vivo ya de esto hace 7, 8 años, no desde que empecé, pero más o menos, porque no había nada en español y un montón de mamás también venían a mí y me pedían cosas porque éramos yo y otras 2 mamás tratando de buscar información porque nadie te respondía las cosas. Pero sí siento yo que de repente en la comunidad educativa homeschooler, ahora todos te cobran. Entonces, bueno, dije, vamos a hacer un poco de diferencia en esto, porque también, nada, y apelar a que la gente después, bueno, si te quiere hacer un mimo o valorar lo que uno hace, pero sí empezar a abrir espacios un poco más también gratuitos, porque no toda la gente, la verdad, puede. Ya bastante con que tenemos que pagarle a esas escuelas extranjeras, que también estoy un poco ya saturada del tema, entonces, bueno, nada, que encima son en dólares, pero bueno, también entiendo que todos queremos también allanarle el camino a nuestros hijos y garantizarle que si el día de mañana, bueno, quieren ir a una universidad, o si alguien viene a preguntarme qué pasa con tu chico, dónde está, uno tiene, bueno, una razón de mostrarles dónde están y con quiénes están amparados, ¿no? Porque, bueno, mientras no esté regulado acá, en Latinoamérica es bastante difícil. Entonces, bueno, nada. Gente, ¿alguien más tiene alguna pregunta o algo? ¿Algún comentario? Si no, pobre, ya los doy por cerrado porque son 2 horas y casi y puchito, y cuarto que estuvimos. Y les súper agradezco a los que se quedaron hasta el final. Bueno, si no, los Gracias. saludo. No, gracias a ustedes Gracias, Pau. y Gracias bueno, ya pero estaremos. aparte, perdón, por contestar Sí. siempre, porque No. es una disponibilidad enorme, en serio, y siempre involucrada y siempre con ganas y siempre entendiendo la situación en la que estamos cuando recién empezamos, de verdad, en serio. No es que los años que hace que estás en esto
se han hecho olvidar, ¿viste? Como el que maneja hace mucho, que es como, qué sé yo, dónde está el freno, no sé, porque ya lo haces instintivamente, pero de verdad, en serio, nosotros son millones de gracias, porque aparte, desde nosotros, Guido y mío, porque no es solamente, no está pasando solamente por lo que es hacer esta escuela sombrilla que estamos intentando este año, sino va por toda la otra parte humana que es infinita. En serio, gracias. Desde nosotras, de mi familia, nosotros, millones de gracias. Bueno, gracias, muchas gracias. Nada, yo también, como les decía antes, también encontré en las familias un montón de apoyo, porque uno no es que, ay, sí, hago homeschooling hace 10 años, la tengo re clara, como decía, nada que ver, a veces uno también tiene ganas de tirar la toalla y decir, y yo le sigo preguntando a mi hijo, ¿querés ir a la escuela? No para que vaya, por favor, porque se me arruga el corazón, pero bueno, de poder darle espacio que si quiere algo diferente lo pueda optar, porque a veces siento que se ve que estoy haciendo bien, nos pasa a todos, porque como decía, los chicos van creciendo, van cambiando y bueno, también nos agarran inseguridad. Entonces está bueno tener una comunidad que te aguante y te diga, no, mira, pensá en esto, lo otro, mira, una vez vos me dijiste tal cosa, entonces bueno, eso es genial. Bueno, gente, después le voy a pasar la grabación, que va a tardar un montón ahora hasta que pueda bajar. Y les agradezco un montón venir. Y ya les estaré también enviando los enlaces de los recursos que tenemos, digamos, como, digamos, curados un poco. Curados quiere decir que, bueno, tratamos de ver, puede ser que algún enlace esté roto, cualquier cosa me avisan, así lo saco, pero hasta no hace mucho estuve revisando las páginas y andaban, así que... Y bueno, los que tengan dudas, les dejo el WhatsApp, aunque bueno, está en la página. Ahí está. Por si alguno después se quedó con alguna. No. Ay, esperen, estoy para todos. Se lo estaba mandando a una sola que era ahí. Cualquier cosa, si tienen alguna duda o algo, nos escriben. No hay problema. Y bueno, muchas gracias, gente, por venir. Dejo de grabar.